comenzar con la prédica del día de hoy. Gracias al Señor que tuvimos 2 meses, ¿verdad?, de prédicas de la familia, de las jornadas de orientación familiar, y ya las hemos concluido. Y nos habíamos quedado en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Y precisamente así quiero comenzar con el capítulo 19, leyendo unos versículos. Si gustan abrir su Biblia en Lucas 19, versículos 41. Y vamos a leer hasta el 48. La prédica se llama El Precio, porque vamos a hablar del precio que el Señor Jesucristo pagó por nuestra salvación, ¿verdad? Lucas 19, 41. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Vamos a orar. Pues Padre nuestro, Padre Dios, tú conoces todas las cosas, como dijo el apóstol Pedro, tú lo sabes todo. Y sabes nuestra entrada, nuestra salida, nuestro sentarnos y levantarnos. Y Señor, incluso sabes cada cabello de nuestra cabeza está contado, y conoces cada día de nuestras vidas, también están contados delante de ti. Y en esta hora, pues, confesamos, Señor, que necesitamos de ti, somos pecadores, y reconocemos en ti esa salvación, ese perdón. Cuánto te fallamos, cuánto te necesitamos. Perdónanos, abre nuestros corazones, Señor, y en esta hora para escuchar tu palabra, para que, pues, sigas trabajando en nuestros corazones. Te suplicamos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por sus méritos en la cruz. Amén. Y en estos versículos, hermanos, de Lucas 19, 20, 21, 22, 23 y 24, es la última parte del Evangelio. Y pues podemos ver aquí la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús llora sobre Jerusalén, ya lo vimos ahorita. No conocieron el tiempo de su visitación, y luego hace la purificación del templo. Luego vienen unas polémicas con él en el templo, impugnan la autoridad de Cristo, preguntándole quién le dio esa autoridad para hacer eso. Y cuando el Señor les hace una pregunta sobre el bautismo de Juan, tampoco ellos pueden contestarlo, no quieren más bien contestarlo, y dicen que no saben, ¿verdad? El Señor los enfrenta, y eso es lo que a las autoridades religiosas de aquel entonces no les gustaba, que durante siglos habían tenido esa capacidad de hacer transacciones con los imperios que llegaban, ¿verdad?, y negociar, ¿verdad? Y con el Señor Jesucristo se topan con que no pueden negociar, porque el Señor Jesucristo es muy claro con ellos en lo que estaban mal. Y en ese momento voltea hacia el pueblo el Señor y habla sobre la parábola de los labradores malvados. Y después de eso, ahorita nos vamos a enfocar un poquito en esa parábola, porque
va a ser muy difícil hablar de los 5 capítulos, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en esa parábola que siento yo que resume mucho lo que pasó con el Señor Jesús en aquel tiempo, ¿verdad? Y en esos últimos días. También en esos capítulos viene hablando el Señor del pago de los impuestos al César, porque tratan de ponerle una trampa para ver si caía, ¿verdad? Y habla de eso el Señor otra vez contesta con gran sabiduría. Los saduceos también lo abordan acerca de la resurrección, y el Señor también habla en contra de los escribas, de tener cuidado con la levadura de los escribas. Hace notar el Señor la ofrenda de una viuda, una pobre viuda que solamente da una moneda, pero da más que todos los demás, ¿verdad? Estaba en control total, dándole control total al Señor de su vida, porque todo lo que tenía lo entregó esa viuda, ¿verdad? Y después el Señor da un discurso apocalíptico, que es el curso de la presente era y la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo, que aquí no vamos a ahondar mucho porque ya recientemente vimos también lo de Mateo en los últimos capítulos explicando precisamente eso, ¿verdad? Y después habla de la parábola de la higuera y dice que cuando ya es el tiempo, brota y es el tiempo de dar frutos, y que estén pendientes de eso, ¿verdad? Y que estemos alerta, no solamente la higuera, dice que los demás árboles también, uno debe verlos cuando empieza a venir, ¿verdad? Todos sabemos cuando empieza a venir los meses de abril, pues brotan y ya van a dar fruto, ¿verdad? Ya se cumplió un tiempo, se cumplió un año más. Y nos dice que estemos alertas porque menciona que no debemos de caer ni en embriaguez, ni en glotonería, ni en los afanes de este mundo, ¿verdad? Y curiosamente los seres humanos así somos, o nos vamos al afán, al estrés, al trabajo, o nos vamos hacia el placer, ¿verdad? Pero dice el Señor que estemos alertas, sobrios, en oración, esperando la venida del Señor. Y después viene el complot para eliminar a Jesús con Judas, podemos decir, pseudoapóstol de Jesús, porque en realidad nunca fue un verdadero seguidor de Cristo, andaba siguiendo sus propios intereses. Judas, ¿verdad? Andaba con el grupo, anduvo a centímetros de Jesús, pero no lo aceptó, no lo siguió en su corazón, ¿verdad? Y se alegran las autoridades porque encuentran una manera de tomar a Jesús preso, ¿verdad? A través de este traidor. Luego viene la última cena, y en eso, ahorita leyeron los hermanos, ¿verdad? Una porción de Lucas donde hablan de eso. ¿Qué estaban pensando los apóstoles en ese momento? Estaban ensimismados. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? En vez de estar pensando en una situación, en una forma humilde en su corazón. Y fíjense, ya habían pasado 3 años con el Señor Jesucristo y seguían con ese egoísmo, ¿verdad? Todavía no habían madurado en ese aspecto, ¿verdad? Y además de eso, Pedro se envalentona y dice, no, yo te voy a seguir hasta el final. Pero ahí se hace la predicción de la negación de Pedro. Y luego viene lo que ya sabemos, el arresto y el juicio y la crucifixión de Jesús, que ese es el precio que Jesús tuvo que pagar. Nosotros también tendríamos que pagar ese precio, pero el Señor lo pagó por nosotros. Ahora, que si no aceptamos esa salvación que viene de parte de Cristo, el precio que vamos a pagar va a ser muy alto, porque vamos a perderlo todo, ¿no? Bueno, no nosotros, amén, gracias al Señor que lo hemos encontrado, ¿verdad? Sabemos el camino, pero la gente que no reconozca a Jesucristo, ¿verdad? Y no sé si aquí tú en tu corazón lo reconozcas, que estás mal y que no has reconocido a Cristo, pues ese es el momento para echar mano de eso, ¿verdad? Arrepentirte y tomar mano de esa salvación, de ese precio que Él ya pagó. En ese arresto y en ese juicio lo llevan por la madrugada. Ya sabemos la violencia que hubo,
el Señor repara la oreja del siervo, de los que fueron por él, ¿verdad? Y lo llevan lo están haciendo un falso juicio, ¿verdad? Durante la noche, toda la madrugada. Lo llevan con Pilatos, Pilatos lo manda con Herodes, Herodes lo manda con Pilatos. Le piden que haga milagros, pues Jesús no contesta palabra. Todo esto, estamos haciendo un resumen de los últimos capítulos de Lucas, ¿verdad? Y finalmente lo escarnecen, le escupen, se burlan de él, le ponen una corona de espinas, le golpean, le abofetean y lo hace que cargue esa cruz. Finalmente le dan esa sentencia. Pilatos supuestamente estaba en autoridad, pero resulta que no estaba en autoridad porque lo mandó el pueblo, ¿verdad? Quiso obedecer por las presiones, quiso obedecer al pueblo antes de que lo que él sabía que era la justicia de hacer, de no inculpar a un inocente, ¿verdad? Y pues en todo momento, de todas maneras, nosotros sabemos que Cristo estuvo en control de esto, ¿sí? Cristo, incluso en los últimos momentos en la cruz, estaba ayudando, dándole indicaciones a su madre y a Juan, salvando al pecador que estaba al lado de él, ¿verdad? Pero ese momento, qué difícil, hermanos, para nuestro Señor, estar ahí clavado, ¿verdad? De los pies y de las manos, sangrando, deshidratado, desvelado, ¿verdad? Y cargando con ese peso de ese pecado de toda la humanidad, ¿verdad? La deshidratación, pues lo que hace es baja de la presión sanguínea, el corazón hay taquicardia, ¿verdad? Los labios se secan, la mente se ofusca, exactamente, gracias. Y estaba continuamente sangrando, ¿verdad? Por todas las heridas, las laceraciones que tenía en la espalda, y para poder respirar tenía que hacer fuerza de esos mismos clavos para poder levantarse. Sí, ese fue el precio que Cristo pagó por nosotros, y a cada respiración era un dolor, ¿verdad? Hasta que por fin el Señor entrega el Espíritu. Y dijo una frase que todos sabemos que es: consumado es, ¿verdad? Y gracias al Señor, porque en el cristianismo nosotros entendemos, aunque a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero que Cristo ya hizo todo por nosotros. No es una religión como las demás, que tenemos que hacer cosas, ¿verdad? No es un activismo para salvarnos. El Señor ya hizo eso, nada más nos falta a nosotros, o a la gente, falta aceptar ese sacrificio que Él hizo. Y viene la muerte de Jesús, y Jesús es colocado en esa tumba. Y pues todo esto el mismo Señor lo predijo en la parábola, bueno, varias veces, ¿verdad? Pero en la parábola de los labradores malvados, que viene en estos mismos capítulos, lo predice. Y lo vamos a leer. Si quieren, abran su Biblia, por favor, en Lucas 20, 9 al 18. Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá, ahí entre el versículo 15 y el 16, hermanos, hay un silencio, ¿verdad? Porque el Señor hace esta pregunta, dice: ¿qué pues les hará el señor de la viña?
Nadie contestó. Entonces el mismo Señor contesta: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pues aquí la explicación de este pasaje, hermanos, está basado, vámonos a remontarnos al pasado, hace 2000 años, ¿verdad? En Palestina. Esos oyentes, para los oyentes de esta parábola así en vivo, ellos estaban en una cultura, en un ambiente muy conocido para ellos, ¿verdad? Por ejemplo, lo de las viñas era un negocio que implicaba mucho trabajo y mucho dinero y tiempo, ¿verdad? Y esfuerzo. Y sí, era un lugar donde producían uvas, ¿verdad? Y vino. Pero también recordemos que los judíos eran personas que desde chiquitos estudiaban la palabra, ¿verdad? Entonces hay un antecedente de que en Isaías 5 se hace una equiparación con Israel, ¿verdad? Con el pueblo de Dios, con una viña que no dio fruto. Entonces ellos, al estar escuchando esta parábola, inmediatamente se debieron haber entendido de que Jesús estaba hablando de Israel. Y por eso es que al final dicen: Dios nos libre, porque sabían que estaban hablando de su país, ¿verdad? De Israel, de su nación. Entendieron desde el principio de qué se trataba. Y este hombre plantó esa viña, ese es el Señor, Dios Padre, ¿verdad? La arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Entonces, antes, en aquella cultura de las vinícolas, o de las viñas, se rentaban esas tierras. El dueño eran a veces romanos o a veces eran judíos pudientes, y a los labradores pues eran de clase más baja, ¿verdad? Y ellos rentaban y trabajaban, y luego sacaban el fruto, la uva y el vino. Y depende, había acuerdos para dar un cierto porcentaje de las ganancias o de las cosechas de las uvas, ¿verdad? Al dueño de la viña. Y a veces era una porción fija, a veces no era porcentaje. Y hay una noción de que se daba una tercera parte del producto de la viña, era lo que se le daba al dueño, ¿verdad? Como pago por estarles rentando esa tierra. Pero resulta que estos dueños a veces se perdían. Puede ser que en un año a lo mejor no venían, y a lo mejor venían hasta los 2 años, ¿verdad? Y en ese tiempo los labradores pudieron tener una confusión y creerse dueños de la viña, como ha pasado aquí en Monterrey, ¿verdad? Con los paracaidistas, ¿cómo se llaman? Los posesionarios, que llegan a un terreno y luego ya lo cercan y todo, pues ya este es mi lugar, ¿verdad? Se adueñan de ahí. Entonces seguramente que esto sucedió en alguna ocasión allá en Palestina, ¿verdad? No, pues no viene mi Señor, como vemos en otras parábolas, ¿verdad? Pues no, mira todo lo que tenemos aquí, se me hace que esto ya es mío. Es más, nos sentimos como dueños, y resulta que de repente viene una persona no grata, un enviado, un siervo a cobrar impuestos. Ay, hombre, ¿qué quiere esta persona, hombre? Yo pensé que ya no iban a venir, ya estaba haciendo planes, ¿verdad? Y esa persona a veces era un siervo, o a veces eran cuadrillas que iban a cobrar, ¿verdad? ¿Y qué dice que hizo los labradores en el primero? Que enviaron, lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y luego el dueño de la viña volvió a enviar a otro. Ya para este punto volvió a enviar a otro siervo para pedirles lo mismo, ¿verdad? Pero para este punto ya los oidores de esa parábola estaban diciendo: no, pues qué bueno, qué buena dueño, qué buen corazón del dueño, que les perdona y les da misericordia y les da chance de reflexionar, y les envía a un segundo siervo a cobrarles, ¿verdad?
Y resulta que este segundo siervo también lo golpean y lo afrentan y lo envían con las manos vacías. Y luego envía un tercer siervo. Y luego ya para este momento los oidores de aquel entonces habían de estar pensando, no hombre, este dueño de la viña se pasa de bueno. Y mira, ya les envía tres siervos, les tiene paciencia, ¿verdad? Y dice, más ellos también a este echaron fuera herido. Fue el tercer siervo. Y después envía al señor de la viña, dice, ¿qué haré? Pues envío a mi hijo, y a mi hijo amado. Quizá le tengan respeto, ¿verdad? Pero los labradores que hicieron, dice aquí que lo echaron fuera y lo mataron. Fue peor, ¿verdad? Y hermanos, pues aquí ya los que escuchaban en aquel entonces dijeron, no, esta persona se pasó de bueno, qué bárbaro, ¿verdad? Hasta enviar a su hijo todavía después de que habían rechazado a 3 siervos, ¿verdad? Bueno, pues hermanos, la explicación de esta parábola viene siendo, ¿verdad?, de que el pueblo judío rechazó a muchos profetas. Por ejemplo, según la tradición, se dice que Isaías se metió en un tronco hueco y luego ahí lo aserraron, ¿verdad? O lo metieron, pero al final de cuentas lo aserraron por la mitad. A Jeremías también lo fueron a aventar allá a una cisterna, ¿verdad? ¿Y a quién más se acuerdan ustedes? Por ejemplo, a Elías, a Daniel en el foso de los leones. ¿A quién más? A Elías lo persiguieron y por poco y pierde la vida, ¿verdad? Cuando habla con Dios él manifiesta eso. Y entonces ellos entendían esto, que esos siervos eran estos profetas, y el hijo pues viene siendo el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo mataron. Y sí, eso fue lo que pasó. Aquí lo vemos en Lucas, en los últimos capítulos de Lucas. Y entonces dice, ¿qué haré? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué les hará? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y hermanos, pues aquí en esta palabra otros, aquí vamos incluidos nosotros en esta parábola, porque somos los gentiles, a los que se nos dio esta viña, ¿verdad? Que es las cosas de Dios, ¿verdad? Los judíos de aquel entonces, los fariseos, escribas, y todos ellos acapararon la religión y pusieron demasiadas trabas que se supone que eran los que iban a mostrar el camino al resto del pueblo, y resulta que pusieron más obstáculos para que la gente conociera a Dios. Y bueno, pues aquí, hermanos míos, tengamos conocimiento de que estamos, nosotros, tú y yo, estamos en esta parábola. Somos los otros, a los que se les dio la viña. Y gloria a Dios porque tenemos esa gracia. Gloria a Dios, y también temblemos, ¿verdad? Porque ahora somos nosotros los encargados de esa viña, de dar ese fruto. Y ese fruto, pues, ¿cuál va a ser? ¿Verdad? Sino que tengamos ese corazón sincero para con Dios, ¿verdad? Y tengamos ese amor de Dios y ese gozo en nuestras vidas, que a veces lo perdemos, ¿verdad? Y somos portadores del Evangelio, somos portadores del mensaje de salvación, que a veces no lo damos también. Y muchas veces no lo damos cuando deberíamos de darlo, ¿verdad? Que Dios nos estimule a darlo, ¿verdad? A seguir adelante con esto. Y ellos dicen, Dios nos libre, que no pase esto, ¿verdad? Pero sucedió en el año 70, sabemos que hubo una destrucción tremenda de Jerusalén y salieron dispersados. Muchos cristianos se salvaron por las palabras del mismo Señor, que les dijo que no volvieran, ¿verdad? Que cuando estuvieran en el monte y vieran eso, no volvieran. Y bueno, después menciona aquí unos últimos versículos el Señor que llama mucho la atención, porque dice,
Pero cuando ellos le dicen, no, Dios nos libre, que no pase eso, el Señor dice en el versículo 17, dice, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? O sea, le dio la prevalencia a la escritura, ¿verdad? Porque a veces los deseos, Dios nos libre, que no pase eso, las emociones son una cosa, pero lo que está escrito se va a cumplir. Entonces, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y todo el que cayere sobre aquella piedra, bueno, ese es el otro versículo, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y estas palabras al Señor Jesús no se le ocurrieron nomás porque sí, vienen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la primera porción dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, viene en el Salmo 118. Ahí es un salmo de agradecimiento, no se sabe exactamente si lo escribió David y después lo retomaron cuando vinieron de Babilonia, ¿verdad? Del cautiverio, cuando estaban reanudando las obras del templo, o simplemente fue David quien en realidad lo hizo, pero independientemente, como que fue algo profético, ¿verdad? Porque si bien pudo haber sido David que dijo, la piedra que desecharon los edificadores, que era él, porque cuando fue el profeta Samuel, pues no vio a nadie, o sea, vio a los hermanos de David, ¿verdad? Y pues este no. ¿No tienes otro hijo? Le dijo a su padre. Pues sí, allá anda en el campo. Uno que está chaparrito, ¿verdad? Que parece que no da mucho por él, ¿verdad? Y por eso lo tenemos allá encargándose del trabajo pesado, ¿verdad? Y aparte es el más chico, ¿verdad? Pues esa piedra resulta que el Señor la usó en aquel entonces, ¿verdad? Antes de Cristo, para darle forma a una nación israelita, ¿verdad? Pero también tiene un cumplimiento profético con el Señor Jesús, porque también esa piedra fue desechada, el Señor Jesús, y ha venido a ser cabeza del ángulo. Las piedras, sabemos que en Palestina hay muchas piedras, ¿verdad? Se usan para hacer torres, para hacer los templos, se usaban, ¿verdad? Murallas, diques, muchas cosas, pero tienen un valor ambivalente, ¿verdad? Como puede ser útil, una piedra puede ser destructiva también. Es un símbolo ambivalente. Pero esa piedra específicamente no está hablando de cualquier piedra, dice, una piedra que es angular, que es cabeza del ángulo. Y las construcciones antes, las hacían con piedras, ¿verdad? Pero escogían una piedra especial para ponerla en la unión de dos muros y sobre esa también había varias piedras angulares, ¿verdad? Pero había una piedra angular especial que daba sostenimiento a todas las demás piedras angulares. Y luego ya estaban todas las demás piedras, ¿verdad? Que formaban los muros y todo lo demás. Pero si esa piedra no la tomaban en cuenta o no la ponían, pues esa construcción estaba de mírame, no me toques, se puede caer, ¿verdad? Y esa es la piedra que el Señor y que los judíos desecharon como pueblo. Ya ahorita escuchamos que no tenemos que juzgarlos. Nuestro hermano Carlos Alzate nos dijo, ¿verdad? ¿Me está comentando? Pues sí, porque nosotros también podemos caer en ese error de desechar esa piedra angular. A lo mejor ponemos en nuestras vidas otra piedra angular, que nosotros pensamos que es piedra angular. Confiamos en carros, en caballos, como dice la Escritura, ¿verdad? Confiamos en nuestro negocio, confiamos en nuestra estabilidad, en nuestra fuerza, en nuestra pericia para hacer las cosas. Y esa es nuestra piedra angular de la que nos estamos formando nuestra vida. Estamos fundamentando nuestra vida cuando la piedra angular debe ser el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahorita en estos tiempos, hermanos, es más importante esto, porque vienen muchas ideologías, muchas presiones
Y hay muchas influencias por todas partes, amistades, en la televisión, en los medios de comunicación, digitales y todo, para querernos mover, pero precisamente esa piedra es la que está ahí, ¿verdad? Ahora, en el otro versículo dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, será quebrado. Y aquí el Señor Jesús está hablando de Isaías 8:14 y 8:14 y 15. Si quieren lo voy a leer. Y está hablando del tiempo en que estaban asediados por el rey de Asiria, tanto Israel como Judá, ¿no? Bueno, dice Isaías 8:14. Bueno, vamos a leer desde el 11. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ellos estaban teniendo miedo del rey de Asiria, que ya venía, ¿verdad? Dice, ni tengáis miedo, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Y luego fíjense lo que dice, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. ¿Quién? Jehová, ¿verdad? Jehová iba a ser por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Bueno, entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que van muy tranquilos caminando por la banqueta y de repente, ¡pum! ¡Ay! Resulta que quitaron un poste y quedó un tornillote ahí y no lo habías visto, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Pues voltea y dice, ay, ¿con qué me caí? ¿Con qué me tropecé? Oh, mira nomás lo que dejaron ahí. O una piedra en el campo, en los ranchos, ¿verdad? Hay una raizota y no te fijas y te andas tropezando con una piedra que está bien clavadota. Tú piensas que nomás es lo que está ahí. No, si les escarbas está bien metida, ¿verdad? Bien fija. Y esa piedra es con la que se está... ¿Por qué nos tropezamos? ¿Porque vamos viendo al piso o porque vamos distraídos? Como cuando la sierva llevaba a Mefiboset, ¿verdad? ¿Por qué se tropezó? ¿Iba viendo el piso o iba corriendo viendo a los enemigos que no les caían las flechas? Pues iba corriendo. Y en eso, bolas que se caen, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, también a tener cuidado, ¿verdad? Porque como Judá y como Israel, las dos casas de Israel, ¿cuáles eran las dos casas de Israel? De Jacob, Israel y Judá, ¿verdad? No significa que haya dos Israeles, ¿verdad? Sino que eran las dos divisiones, el reino dividido. De esas dos casas se tropezaron con Dios, se tropezaron con Cristo. Y no sé si tú te tropieces con Cristo en tus planes. A veces nos pasa, ¿verdad? No, hombre, es que yo quería viajar, quería hacer esto, quería hacer lo otro, y tengo que hacer esto, y ahora resulta de que Cristo es un estorbo para nosotros. Puede ser, ¿verdad? Cuidado de que caigamos en eso. Nosotros, gracias a Dios, y a pesar de que conocemos de Dios, a veces nos puede pasar. Cuanto más a la gente que no conoce de Dios, cuando les habla uno de Cristo, no, a mí ni me hables de eso. Tenemos familiares, ¿verdad?, que han dicho así y están en pruebas fuertes de salud. A mí no me hables de eso, ¿verdad? Cuidado de no tropezarnos nosotros con esa piedra. ¿Y porque qué dice que va a pasar? Será quebrantado, vamos a ser quebrados. Y ahora, la última parte de ese versículo dice, mas sobre quien ella cayere, le irá mejor. No, ¿verdad? Dice, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y aquí está haciendo alusión a Daniel 2:34 y 44, en aquella estatua de Nabucodonosor, que tuvo ese sueño, ¿verdad?, donde la cabeza era de oro, y luego ¿qué seguía? Plata, bronce, se fue bajando de nivel, de categoría del material, ¿verdad?
después hierro y después hierro combinado con barro y así. ¿Y qué era eso? Que Daniel, Dios le dio la capacidad de interpretar ese sueño. ¿Qué eran esos materiales? Eran los reinos, que el primero era el babilónico, ¿verdad? Y después todos los demás, hasta el romano y todo eso, ¿verdad? Según las interpretaciones que se le ha ido dando, en retrospectiva vemos eso nosotros, ¿verdad? Pero Dios le dio sabiduría a Daniel para que supiera esto. Pero acuérdense qué más pasó con esa estatua. ¿Quedó ahí muy fija o qué pasó con esa estatua? Vino una roca que la desmoronó completamente, a pesar de ser el material que sea, ¿verdad? Y eso lo vemos en Daniel 2, 34 y 44. Búsquenlo. Sí. Dice, si ya lo tienen, se lo voy a leer. Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Ese es el versículo 34, ¿verdad? Y luego que dice el 44: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa es la roca, que es el Señor Jesucristo. El reino de Dios es el que viene a prevalecer sobre todos los demás. Y ahorita ya no son reinos los que estamos viendo, pero son reinos ideológicos, ¿verdad? Que aparentemente a veces vienen a cambiar las sociedades, tienen mucho poder esos movimientos, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita, que hasta a veces usan símbolos bíblicos como el arco iris, y que van completamente en contra de lo que Dios estipula en la palabra de Él, ¿verdad? Bueno, no son reinos, pero son poderíos, ¿sí? Son ideologías muy fuertes, que a veces les voy a... Bueno, recientemente supe de un caso de un hermano creyente, un hermano que perdió su trabajo por una activista que lo grabó, lo que estaba diciendo, y luego lo editó, porque tampoco, hasta eso de echar mentiras, ¿verdad? Y entonces resulta ser que él era maestro, ¿verdad? Y le mandan a hablar: oye, no, pues tenemos una demanda de $2,000, porque pues dijiste esto y esto cuando no era cierto, ¿verdad? No, yo dije esto y sí, lo mantengo, porque yo soy cristiano, yo dije esto, ¿verdad? No, pues estás despedido. Lo sacaron unas semanas de su trabajo y luego lo volvieron a integrar, pero con la condición de que tenía que ir a unas pláticas para no discriminación de los géneros. Entonces él rechazó eso y tuvo que perder el trabajo, ¿verdad? Entonces ya nos va a tocar, hermanos, a todos nosotros, ya estamos en eso. Esto está pasando en otros países, pero también en este país, pues lo hemos visto, ¿verdad? Recientemente, todo lo que pasó en la ciudad, las marchas y todo, ¿verdad? Entonces, cuidado que no seamos como Pilatos, que viendo la presión de las cosas decidió seguirse por ese camino, ¿verdad? No, pues el Señor, sabemos que a final de cuentas es la roca que va a desmenuzar todo eso a su tiempo, ¿verdad? Y estemos firmes en Él, pues afortunadamente, y gracias al Señor que no terminó en la tumba. Bendito sea Dios. Sabemos que, bueno, no es afortunadamente, es gracias a su poder, ¿verdad? Viene lo que, aquí ya vamos a concluir el mensaje, viene la resurrección de Cristo en los últimos capítulos de Lucas. El camino, después se le aparece a las mujeres, ¿verdad? Cuando van a buscarlo, se le aparecen los ángeles y dice que no busquen entre los muertos al que vive. Y amén, por eso, ¿verdad? Y se les acerca a Emaús, en el camino de Emaús, a los dos discípulos que iban ya desanimados,
y les abre las escrituras, les va hablando desde los profetas hasta el tiempo actual de ese momento, pero ellos no se les abrían los ojos, sino que hasta que entra con ellos y parte el pan, lo reconocen, ¿verdad? Y muchos de nosotros podemos ser igual, podemos haber escuchado mucho la Biblia y haber sabido muchas cosas. Ya me las sé eso de memoria, Juan, ¿para qué me lo vuelves a platicar, la muerte de Cristo? Sí, pero no hemos tenido ese compañerismo de cenar con Él, como los discípulos de Cristo, como los discípulos de Maús, que hasta que cenaron con Él y quebró el pan, rompió el pan, reconocieron y conocieron a Jesús. Y Cristo aparece a los 10 en Jerusalén y les deja la gran comisión y hace la ascensión al cielo, ¿verdad? Y vamos a concluir aquí Lucas 24 con el capítulo 49 al 53. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Qué gran bendición vemos ahí en el versículo 49, que les dice: quedaos en Jerusalén quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Todo esto que les dije y que les digo, que tomemos al Señor como piedra angular, que no nos tropecemos con Cristo, que no nos dejemos, que no nos adhiramos a esas ideologías, a esos reinos, porque Dios va a destruir, desmenuzar eso. Todo eso nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Lo podemos hacer porque Él invistió de poder a los creyentes con el Espíritu Santo. Y ese es el mensaje de hoy, hermanos. Concluimos Lucas y concluimos con estos últimos versículos, preparándonos para la siguiente predicación. Vamos a continuar con Hechos, tengo entendido, ¿verdad? Porque es la continuación de Lucas. Y ahorita vamos a disponernos para la Santa Cena, ¿sí? Hacemos memoria del sacrificio de nuestro Señor, que acabamos de explicar ahorita, todo lo que Él sufrió por nosotros, por el gozo puesto delante de Él, ¿verdad? Y pues sabemos nosotros, ya están preparando por allá los vasitos y el pan. Bueno, sabemos nosotros que el pan simboliza el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Del Señor Jesús, y el cuerpo físico. Y cuando es partido, simboliza el sufrimiento, el dolor y la agonía. Muchas gracias. A la que fue sometido, ¿verdad? Por nuestra causa. Y dice Lucas 22:19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y el vino o jugo de uva pues va a simbolizar la sangre de Cristo, que al ser derramada selló este nuevo pacto entre Dios y los hombres, ¿verdad? Haciendo remisión de pecados. Y Mateo 26:28 menciona: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, vamos a inclinar el rostro para orar, ¿verdad? Y gracias al Señor, te damos muchas gracias, porque hace unos momentos hicimos la oración de arrepentimiento, ¿verdad? Y estamos seguros que tú nos escuchas por tus grandes misericordias que tienes para con nosotros, que muchos, a pesar de ser creyentes de muchos años, seguimos teniendo errores, lo reconocemos, y fallas y pecados, Señor. Límpianos, Señor, fortalécenos en tu Espíritu Santo,
y te pedimos que estés aquí con nosotros en este momento tan especial de recordar lo que tú hiciste, y pues te damos gracias por ese sacrificio a nuestro favor y confirmación del perdón que tenemos por las Santas Escrituras, que tú dejaste bien claro que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús te pedimos esto, te damos gracias. Amén. Le voy a pedir al hermano José Luis, al pastor José Luis, que pase para orar por el